palabra del Señor en el libro de San Lucas, en el capítulo 23, verso 44 al 48. San Lucas 23, 44 al 48. Luego vamos a leer 1 Corintios 4 y luego Hebreos 10, 32. Tenemos 3 lecturas así de pie porque quiero que encerrar un pensamiento. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ahora les pido que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 4 en el verso 9. 1 Corintios capítulo 4 en el verso 9. Dice así la palabra: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y finalmente quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 10, y busquen allí los versos 32 y 33. Hebreos 10, versos 32 y 33. ¿Lo tienen? Dice así: pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ore conmigo, por favor. Padre Celestial, hemos leído tu preciosa palabra, creadora de los cielos y la tierra. Ella es todopoderosa, ella es maravillosa para nosotros, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que tú inyectes de tu espíritu por medio de ella a nuestras vidas, a nuestros entendimientos, Señor, a nuestros corazones, que tú, Señor, hagas en nosotros una obra y que un espíritu de comprensión y de revelación venga a nosotros y que podamos ser inspirados por esta palabra a tal punto, Señor, que las cosas que están tratando de alzarse en nuestra contra sean vencidas en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, por medio de la fe que estas promesas están supuestas a producir en nosotros. Padre, te lo pido, y yo que soy tu siervo inútil, el último en la fila, tú sabes cuánto te necesito en esta mañana para predicar este mensaje. Auxíliame, Señor, úsame, Señor, que Eric pueda desaparecer y que solamente sea Jesucristo hablando su propia palabra, y que los corazones no tengan ningún estorbo en recibirla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús es mi petición, y todos juntos decimos amén. Pueden tomar asiento, por favor. El día de hoy tenía en mi corazón el traer un mensaje. Es un nombre extraño, Este mensaje lleva por nombre espectáculo ante el mundo. En esta mañana quiero hablarles de un espectáculo que ha sido presentado ante el mundo. Pero cuando digo la palabra espectáculo, pudiéramos malentender y pensar que estamos hablando de alguna clase de entretenimiento. Y no estamos hablando de entretenimiento. Cuando hablamos de espectáculo, estuve buscando cuál era
encontré 4 definiciones. 2 de ellas hablan de entretenimiento, pero hay otras 2 que no. La primera que encontré, que se asemeja a lo que queremos hablar en esta mañana, dice así la definición: acción o cosa que llama la atención y causa admiración. Acción o cosa que llama la atención y causa admiración. La segunda definición, que me parece incluso aún más apropiada, dice: acción o cosa que llama la atención y causa asombro o escándalo. Es algo que escandaliza a las personas. ¿Cuántos recuerdan alguna vez? Ustedes saben, yo represento a la tercera generación de ministros que han creído este mensaje de la hora. El responsable de muchos de estos hispanohablantes que conocen el mensaje fue el hermano Oscar Galdona, que conoció directamente al mensajero en sus días. Y el hermano Oscar Galdona tenía una frase, caramba, que podría ser mal usada por los que son irresponsables, pero yo creo que todo siervo de Dios que ama a Dios y que quiere salvar almas, la usaría con verdadero criterio, con verdadero sentido. El hermano Oscar Galdona solía decir: la verdad ofende y escandaliza. La verdad ofende y escandaliza. Y estamos hablando de ese tipo de escándalo. Hoy queremos hablar de ese espectáculo que ha venido al mundo y que causa asombro o escándalo. Y voy a tratar de aclarar por qué esa palabra de espectáculo es hacia el lado del asombro o del escándalo o de la admiración y no del entretenimiento. Porque hoy en día tenemos iglesias que los cultos se han convertido en shows, y el predicador se ha convertido en una especie de comediante o hombre que habla para una especie de hombre que gana reputación y fama. Y tenemos a Jesucristo en esas iglesias, vemos a Jesucristo escondido del escenario, no está brillando en el escenario. Pero que Dios nos ayude para que lo que usted vea aquí sea la cruz de Cristo siempre. Vea el ejemplo de Sansón. A pesar de que Sansón había recibido un llamamiento y tenía el respaldo del Señor, su falta de carácter a él lo camufló entre los filisteos. Usted sabe las cosas. Sansón tenía una inclinación hacia las filisteas, hacia las mujeres del mundo. Usted sabe, él se enamoró de Dalila. El profeta en el mensaje, una iglesia engañada por el mundo, y también en el mensaje de Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Él dice que Sansón cometió el error de que él le dio su fuerza a Dios, pero le dio su corazón a Dalila. Y que también la iglesia de ese tiempo del fin ha sido engañada por el mundo, de tal manera que viene y le da su tiempo, su atención a Dios, pero le está dando su corazón verdaderamente a las cosas del mundo. Entonces, Sansón, a pesar de que tenía ese llamamiento y ese respaldo del Señor, por su falta de carácter, en verdad él se camufló, se invisibilizó. Él no era notorio entre los filisteos, parecía uno más cuando hacía estas cosas. Como muchos quienes dicen llamarse creyentes, pero se camuflan en el mundo. Y vea que vino un tiempo cuando Sansón, este juez de Israel, se convirtió en un espectáculo de entretenimiento y burla para los filisteos. Cuando cortaron sus guedejas, cuando perdió su fuerza, cuando el poder de Dios lo abandona porque él revela el secreto que no tenía que revelar, le arrancan los ojos, ¿verdad? Y lo tienen atado a un molino, empujando ahí un molino, y luego el rey de los filisteos, gozándose con el vino, viene y dice: traigan a Sansón, y lo traen a ese tremendo coliseo, a ese tremendo edificio, donde todos quieren divertirse, tirarle cosas y hacerle burla a Sansón. Eso es lo que pasa cuando usted, cristiano o cristiana, accede a las cosas de este mundo, permite que usted juega con el mundo, y el mundo se burla de usted por una vida sin carácter, por una vida sin consagración, por una vida fría, formal, indiferente al llamamiento de santidad que Cristo hace hacia su vida.
El mundo, muchos de ustedes lo han visto. Gente que proclamaba ser cristiana y luego usted los ve en el mundo, haciendo las cosas del mundo, y la gente lo que hace es burlarse. Y este era el cristiano, y este era el creyente. Aquellas personas, recuerden jóvenes, lo que les digo, aquellos que tratan de presionarlos para que usted actúe como la gente del mundo, esa va a ser la misma gente que se burle de usted cuando lo haga. Ellos son los primeros que le van a echar en cara, hey, no que eras cristiano, no que servías a Dios, no que creías en Dios. Recuerden mis palabras. Así que Sansón se tornó como un entretenimiento, un espectáculo de entretenimiento para estos filisteos, de entretenimiento y burla, sin ojos y sin fuerza. ¿Qué representa que le sacaron los ojos? Representa una iglesia que ya no puede ver la verdad, una iglesia que está ciega, que no puede ver adelante, que no puede caminar por sí sola, que está ciega y sin fuerza, ¿verdad? Pero cuando él toma una decisión de carácter, y espero que la prédica de esta mañana lo ayude a usted a tomar decisiones de carácter, decisiones donde usted dice, ya es suficiente, ya está bueno, yo tengo que dar los colores. Si soy un hijo de Dios, debo actuar como un hijo de Dios, debo caminar conforme al llamamiento que he recibido, debo ser valiente, no más cobardías, debo pararme como un santo hijo de Dios, dar testimonio de la verdad, con mi vida. Las palabras se las lleva el viento, con hechos, con vida, con una vida, ¿verdad? Pero entonces lo que hizo Sansón ahí fue que tomó una decisión de carácter. Hubo un momento en el cual él sintió tanta tristeza, tanta pena, él pensó todo lo que Dios me había dado, las victorias, todo eso quedó atrás y ahora soy la burla de mi enemigo. Y eso es lo que quiere el diablo, convertirlo en la burla, en la burla de él. Pero él tomó una decisión de carácter e hizo una oración, y en esa oración él dijo, Dios, déjame morir con mi enemigo. Y entonces vino Dios a socorrerlo. Cuando él hizo la oración correcta, déjame morir con mi enemigo. Y usted puede pensar, yo veo al hermano pensando, ¿y será esa la oración correcta? Bueno, en nuestro caso es más que correcta, porque fíjese, hermano, que mi peor enemigo, alguien va a decir, el peor enemigo del hermano Eric debe ser el diablo. No, ese es el adversario. Ese está allí siempre acusando, molestando, poniendo tropiezo, ¿verdad? Eso es lo que sabe hacer él. Pero él no es mi peor enemigo. No. Fíjese que mi peor enemigo, ¿sabe cómo se llama? Mi peor enemigo se llama Eric Chacón. El que se rebela contra la voluntad de Dios. El que quiere alimentar la carne. El que quiere inclinarse a las cosas pecaminosas o a las cosas del mundo. Es Eric Chacón. Por algo Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es la vida de Dios en uno, viviendo en uno. Y usted sabe, la palabra del Señor dice muy claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Lo repito, el amor del Padre no está en el que ama las cosas de este mundo. Así que él hizo la oración correcta. Dios, permíteme morir con mi enemigo. Y usted sabe, en ese momento, cuando él hizo esa oración, la fuerza que Dios le había dado volvió a su cuerpo. Y él sintió el vigor nuevamente. Y él, ciego, se movió hasta encontrar las dos principales columnas en lo que se estaba apoyando el enemigo. Y el enemigo tiene ciertos apoyos que usted debe aprender a destruir. El enemigo tiene argumentos de acusación, argumentos que lo decepcionan, argumentos que a usted lo van a desanimar. El enemigo sabe en qué apoyarse y decir, si le digo esto a Manfred, si acuso a Esteban de esto, si a Eric le digo esto, con eso lo desanimo, con eso lo voy a lograr. Él tiene sus columnas, él tiene sus fundamentos. Así que vaya usted como Sansón, haga la oración correcta, ponga sus manos en los argumentos que el diablo está acusándolo y destruya esos fundamentos. Bote esas columnas. Lo que dice la palabra de Dios es que Sansón ese día, Sansón ya había matado a 1000 filisteos antes. Sansón ya había arrancado las puertas de Gaza, que eran gigantescas. Sansón ya había matado al león, ya había hecho grandes proezas. Pero dice la palabra de Dios que ese día que Sansón tomó una decisión de carácter y lo hizo como un verdadero creyente de Dios, mató a más filisteos ese día que en todos los días de su vida. Y eso
se tornó de ese ridículo espectáculo de entretenimiento que avergüenza a los que era una vergüenza para él, se tornó en un espectáculo de admiración. Así que ya saben por dónde quiero ir en esta mañana, qué tipo de espectáculo es el que somos llamados a hacer. Y yo sé que no nos gusta, quisiéramos ser invisibles, quisiéramos que nadie nos mire, pero somos llamados, dijo Cristo, uno no pone una lámpara debajo del almud, uno la pone arriba donde todos la puedan mirar. Fíjese que tal vez esto le pueda ayudar a entender un poco por qué nos convertimos en un espectáculo para este mundo. Que Dios me ayude a predicar este mensaje en esta mañana. De verdad necesito mucha ayuda yo. Recuerdo hace un tiempo un artículo que hablaba sobre los fotógrafos de Nat Geo, National Geographic. No sobre los periodistas, sobre los fotógrafos propiamente. Ellos, yo creo, ¿usted alguna vez ha oído ese lema que dice que una imagen habla por 1000 palabras? Bueno, ellos siempre tratan de encontrar esa fotografía, la fotografía ganadora, la que puede con una sola toma decirlo todo. Como el niño en África, aquel niño el niño del sopilote, que el sopilote estaba esperando que el niño cayera desmayado de debilidad para devorarlo. Y una serie de fotografías así que revelan la cruda realidad de lo que está pasando en el mundo. Pero vea qué interesante, algunos de esos fotógrafos, algunos de ellos son estadounidenses. Recuerdo el caso de uno que vivía en Nueva York, que su lugar de residencia es en Nueva York. Y Nueva York es, ¿cómo le dicen? La gran manzana, ¿verdad? Ese lugar es un lugar famoso en todo el mundo. Y fíjese que cuando este fotógrafo, por ejemplo, este caso que estoy hablando, ese fotógrafo iba a tomar fotografías de guerra en Bosnia-Herzegovina, o iba a África y veía hambrunas, o veía golpes de estado, o veía situaciones, tremendas enfermedades que se estaban desarrollando. Él andaba por el mundo tomando fotografías que pudieran capturar la esencia de la cruda realidad que está pasando en la tierra, que está pasando en el mundo. Y luego él llega y entra a Nueva York y ve a sus amigos, a sus familiares, a sus allegados, y ve las vidas que están viviendo, enfocados en el entretenimiento, enfocados en la tecnología, enfocados en el afán, en el bienestar, en la comodidad. Y los testimonios de estos fotógrafos eran que para ellos, después de esa experiencia, la vida de ciudad, la vida esta urbana, les resultaba tan vacía, tan hueca, tan sin significado. Parecía algo hasta irresponsable vivir así, sabiendo lo que estaba pasando al otro lado del mundo. ¿Comprenden lo que trato de decirles? Ellos ya no podían ser los mismos, porque ahora ellos conocían la realidad. Ellos no podían seguir siendo los mismos. Ellos ya no podían ir a gastarse $100 en un filete, en un tibón, sabiendo que allá al otro lado del niños desfallecen por una gota de agua. ¿Comprende? Él había vivido una experiencia tan transformadora, y no religiosa, humana, tan transformadora, tan reveladora, que él ya no podía ser la misma persona, ya no podía seguir con el jijí del mundo, no podía seguir con esa superficialidad, con esa vanidad, ya no podía nunca más, porque lo que había visto lo había impactado. Pues, tratando de llevar esto a un equivalente espiritual, todo hijo, toda hija de Dios que ha puesto sus manos sobre el Cordero de Dios, que ha experimentado lo que Cristo hizo en el Calvario, nunca más podría llegar a él, como dijo el profeta, el deseo de pecar desaparece. Después de haber visto lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo puedo yo pagarle de esa forma? ¿Cómo puedo yo llevar una vida frívola, mundana, indiferente, vacía, sin el Espíritu, sin la palabra? ¿Cómo me atrevo yo a tener una vida así? Y es importante que voy a leer mi nota para no salirme del guión.
Los fotógrafos de la National Geographic van a guerras, contemplan hambrunas, las revoluciones y luego regresan a sus hogares y ven a la gente viviendo vidas vacías en una burbuja de consumismo, moda, afán tecnológico, y muchos de ellos han visto tanto que ya no pueden volver a aquella ciega ignorancia. Ahora saben demasiado, porque lo han comprobado con sus vidas. Ellos dejaron de ser espectadores de las noticias y se han convertido en parte de la noticia misma. Ellos son parte de la experiencia. Les voy a leer una pequeña historia que cuenta el hermano Branham en el mensaje Influencia, en el párrafo 13. Él dice esto, dice: no hace mucho se iba a construir un puente en Australia y enviaron a buscar hombres de los Estados Unidos, hombres expertos en puentes, para que vinieran para ver si podían tener un puente sobre esa extensión de agua. Y no podían hallar a ningún hombre en los Estados Unidos que se atreviera. Dijeron que las arenas no podían soportar el peso. Entonces hicieron un llamado mundial, buscando constructores de puentes, y nadie quiso tomar esa responsabilidad. Era seguramente un desafío de verdad hacerlo. Por fin, una compañía inglesa respondió y tomó el contrato. Después de tomar las respectivas pruebas del terreno, dijeron que tomarían el contrato y construirían el puente. ¿Por qué? Recuerden, su reputación o bien el honor de la compañía mundialmente famosa en la construcción de puentes, dice, todo reposaba en el resultado del trabajo de aquel puente. No importaba lo que habían hecho en el pasado, igual que con Sansón. No importaba lo que habían hecho en el pasado. Esta obra que dijeron que podrían terminar reflejaría en realidad lo que decían que eran. Dijeron que tuvieron que probar cada tornillo usado allí y cada pieza de metal. Tomaron en cuenta la tierra, la profundidad, la presión que el agua iba a ejercer sobre la tierra. Entonces, todos los demás constructores parados alrededor dijeron: eso se va a caer. Y llegaron a verlo para ver cómo se caía. Pero en la inauguración, gloria a Dios por esto, el constructor mismo, poniéndose a la cabeza de una marcha de colaboradores, cruzó el puente porque él sabía que su trabajo había sido totalmente probado y que resistiría. Y usted sabe, toda obra maestra debe pasar por la crítica. Es parte del proceso de aprobación, tiene que sufrir la crítica. No se queje cuando usted sea apuntado o señalado. Si usted va a hacer una obra maestra, tiene que pasar por la crítica. Y tiene que recibir, y hay críticas que son buenas recibirlas y aprender de ellas también. Oiga lo que dice él en el verso 14. Ojalá se le plasme esta historia. Dice: creo que esa es una cosa que podríamos tomar en cuenta en la vida cristiana. Tenía que haber un puente para que la raza humana tuviera cómo salir de este mundo algún día. Y no había nadie capaz de hacerlo. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, no había ninguna posibilidad. Pero Dios mismo bajó en forma humana en la persona de Cristo y abrió el camino, hizo el puente y fue el primero en cruzarlo, trazando la ruta del sepulcro hasta la gloria. Y en eso mostró la reflexión, dice. Cada nervio de su cuerpo, cada pensamiento de su mente, cada poder que estaba en él, todo fue probado por el enemigo, pero él resistió la prueba, aún la misma muerte, cuando la conquistó. Glorias sean dadas al Señor por eso. Ese día de la inauguración de ese puente, muchos fueron a verlo. La gran mayoría a ver si se caía. Ahí estaban los críticos. Otro grupo para saber en qué acabaría todo el asunto. No estaban ni a este lado ni a aquel. Y unos pocos para cruzar y demostrar con su propio testimonio la verdadera fuerza y capacidad que tenía ese puente. Los dos grupos mayoritarios fueron espectadores, mientras que ese pequeño grupo de valientes fueron el espectáculo del día.
los críticos y los que no sabían qué opinar, todos se reunieron ahí para ver, pero los que fueron el espectáculo del día fueron los que fueron a demostrar la capacidad y resistencia que tenía ese puente. Piensen por un momento el día que Pedro y los discípulos estaban en la barca y la tormenta estaba rugiendo y Cristo caminando sobre las aguas tratando de alcanzarlos. Dice la palabra de Dios que casi los alcanzaba ya. Y ellos se asustaron porque pensaron que ese era un fantasma. Soy yo, no temáis, dijo él. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Pedro, perdón? Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, Pedro. En ese momento, cuando Pedro saca su primer pie del bote, dejó de ser un espectador y se convirtió en el espectáculo. Todos aquellos en el centro de la barca, temblorosos, temerosos de que ya se iba a hundir con todo y barco, vuelven a ver a un hombre común y corriente, pero con una fe en su corazón, caminando sobre las aguas por el poder de Jesucristo. Eso es lo que hace la fe por nosotros. La fe te va a convertir en un espectáculo. La fe te va a convertir en algo fuera de este mundo, algo que hay que detenerse, para el carro y apáguelo y párese y vea. Ustedes han visto lo que pasa allá en el aeropuerto. Ustedes no han notado, alrededor del aeropuerto hay zonas donde los carros se parquean, zonas verdes donde los carros se parquean. ¿Para qué se parquean allí? Para ver los aviones. Y es que aquí en Grecia no tenemos muchos aviones. Allá en San José no hay muchos aviones, entonces algunos cuando pasan por ahí dicen, deténgase porque hay que ver eso, vea ese avionzote, ve esas toneladas, ve ese gigante, ese de Iberia que viene de España, gigantesco. ¿Cómo hacen para volar? Qué cosa más increíble, más maravillosa. Se detienen a ver el espectáculo. ¿Ustedes piensan que el piloto o la tripulación o los pasajeros en el avión están interesados en lucirse delante de las personas que están paradas al lado del camino? No, ellos están en lo suyo, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Así es la vida cristiana, usted está en lo suyo, usted está peleando la batalla, usted está consagrándose, usted está peleando la batalla, pero eso va a causar admiración, asombro, escándalo. Alguien va a tener que parar el carro y pararse y decir, eso no lo había visto jamás. Hace unos años, esto suena cómico, pero en la casa de mis suegros, mis cuñados, mis suegros, mi esposa, todos contribuyeron para levantar una casita nueva y en ese momento se hizo un espacio para garaje muy pequeñito, en realidad era muy pequeñito. Y yo tenía un carro pequeñito y lo lograba meter ahí, pero había que maniobrar, ¿verdad? Había que saber maniobrar para meterlo ahí. No es la gran cosa, pero recuerdo alguna vez que un taxista, y los taxistas son conocidos porque manejan hasta dormidos, ¿verdad? Y ese taxista se detuvo y se bajó del carro y se paró, se bajó a ver cómo yo metía el carro ahí en ese lugar tan pequeño. Y cuando yo me bajé del carro me le quedé viendo como, ¿qué se le ofrece a ese señor? Y me dice, te haces grande vos metiendo ese carro ahí, como los grandes, me dice. Y a mí me dio risa, pero era algo difícil de hacer, así que el hombre que sabía lo que estaba hablando, se detuvo y dijo, esto tengo que verlo, tengo que ver cómo mete ese carro ahí. ¿Entiende? Eso es la vida cristiana. La gente se detiene y usted dice, pero ¿por qué somos escándalo? ¿Pero por qué somos espectáculo? Es porque no, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana es algo fuera de este mundo. Recuerde mis palabras. Usted tiene un gran llamamiento. Usted tiene una honra, un honor, una medalla que portar. Usted tiene una vida que manifestar. En mi nota tengo anotado, quiero decir que cuando Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas de aquel mar tormentoso, se tornó en espectáculo de aquellos que amontonados en la barca tenían temor de hundirse con todo y barco. Y me pregunto, ¿no pasará lo mismo en la iglesia? El mensajero nos enseñó que hay 3 clases de creyentes: los incrédulos, críticos; los manufacturados, imitadores; y el creyente o la creyente verdadero, quien ha comprobado en persona que Jesucristo ha resucitado
y por tanto su vida ha cambiado y nunca más podrá ser igual que antes. O como lo dijo el mensajero, para Moisés, a pesar de sus 80 años, sus 40 años de egiptología, de conocer humano, del saber, de la sabiduría humana, llegar a los 80, 5 minutos en la presencia de la zarza ardiente marcaron un antes y un después. Moisés nunca podría volver a ser el mismo después de haber conocido a Dios. Nunca más. De eso es lo que estamos hablando, de llegar a un punto de no retorno, de llegar a un punto donde no importa el golpe que dé el enemigo, no importa la astucia, no importa la trampa, el enemigo se va a cansar y se va a agotar porque no tiene forma de hacer que este creyente o esta hija de Dios retroceda de su llamamiento, porque llegó a un punto donde las cosas de este mundo y las trampas del enemigo ya no lo pueden conquistar. Dice la palabra de Dios, para que vayamos entrando en el espíritu de la palabra de esta mañana. Dice la palabra, yo se las voy a citar, dentro de poco les voy a pedir que lean, pero ahorita yo les voy a citar esto. Primera de Juan 4:4 al 6 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto le dicen amén a esta palabra? ¿Cuánto esto es verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Qué simple es el evangelio. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hebreos 13:12 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y hace un llamamiento. Orlando nos llama la palabra y nos dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y sobre esa persecución que debemos estar padeciendo y sobre este vituperio que debemos estar llevando, ¿a dónde está la persecución? ¿A dónde está el vituperio? Examínese por un momento en su vida. ¿Lo está llevando? ¿O no está experimentando eso? Lo que está haciendo la palabra en esta mañana es haciendo, ¿se acuerdan cuando en el colegio nos enseñaban a comprobar la operación matemática? Nos enseñaban a revisar el resultado para comprobar de que el resultado fuera el correcto. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita en las matemáticas de Dios. Este ejercicio, ¿a dónde está el vituperio que estamos llevando de Cristo? ¿A dónde está la persecución que estamos sufriendo? Hermano, yo no siento ninguna persecución, yo no veo ningún vituperio. ¿Estará usted en la fe verdadera? ¿O está usted como Sansón, camuflado en las cosas de este mundo? ¿Sabe? El ejemplo de Moisés es el que quiero mostrarles. Esto yo lo llamo la ventana de Faraón. Vayan buscando ustedes Hebreos 11, mientras yo les voy contando lo que yo llamo la ventana de Faraón. Ustedes saben cómo fue criado Moisés, como hijo de la hija de Faraón. Tuvo una educación bilingüe, tal vez fue a colegios privados, tuvo una gran educación en todo lo que era el saber de Egipto. Era el hijo de la hija de Faraón. Creció con privilegios. Y muchas veces podemos pensar, hay gente que piensa, y ojalá que hay gente que vea este mensaje en internet, escuche esto que voy a decir, porque hay gente que piensa que la religión cristiana es solamente para un montón de ignorantes. Y eso es lo que hace más grande el espectáculo de este mundo. Venga la hermana Andrea, con permiso, hermana Andrea. Venga la hermana Andrea, química, es científica. Ella sabe cómo funcionan las moléculas y estas cosas. Ella sabe cuál es la composición química de la materia. ¿Cómo es posible que una mujer con semejante educación pueda creer en estos mitos de la palabra de Dios,
Eso nos convierte en un espectáculo. Eso es un espectáculo de Moisés. Moisés era hijo de la hija de Faraón. Estaba supuesto a hacer todas las cosas que Egipto le enseñó a hacer. Pero ¿qué dice Hebreos 11? Vamos a leer del 24 al 26 y luego brincamos al 37. Dice Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Oiga usted, hermano, ¿por qué causa una persona escogería ser maltratada? Por favor, póngase en las sandalias de Moisés. ¿Qué había en el corazón de Moisés para que hiciera una elección como esa de escoger ser maltratado? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En la ventana de Faraón, Faraón se asomaba y veía a ese pueblo hebreo, se asomaba y decía, hacedores de ladrillos, mendigos, pordioseros, gente sin cultura. Lo que ellos piensan es por su ignorancia. Pero cuando Moisés volvió a ver, en la misma ventana que vio Faraón, él dijo, yo ahí solamente veo hijos de Dios. Yo ahí solamente veo, el otro era un espectáculo de burla, pero para Moisés era un espectáculo de asombro, era un espectáculo de admiración por la fe que había en esos pequeños, ¿En cuál ventana está viendo usted? ¿O cuál es su punto de vista viendo desde la ventana de Faraón? Esos ridículos que tratan de vivir esa vida tan rara, porque no tratamos de ser raros, Dios sabe, y el mensajero dijo, no trate de ser un ave extraña, no trate de ser un bicho raro, no se haga un bicho raro. Pero si la vida de Dios está en usted, ¿qué frutos son los que va a producir? ¿Se acuerda, hermana Andrea, del mensaje el raro? Hace muchos años hablábamos de ese mensaje. El mensajero dice que se topó un loco, un loquito, era un loquito, que andaba con un rótulo delante y un rótulo detrás. Y en el rótulo, en la parte frontal, decía, yo soy un loco por Cristo. Y en la parte de atrás decía, ¿y usted? Algo así como, ¿qué clase de loco es o por quién está loco? ¿Y tú loco de quién eres? Lo que estaba diciendo era, usted va a ser visto por loco por alguien. Uno ve a esos artistas que pasan sin comer todo el día pintando esos cuadros y uno dice, parece loco, ni come. Pero él tiene una visión, él tiene un propósito, él tiene una pasión en su vida. Bueno, y nosotros, los cristianos, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es nuestra locura? ¿Por qué somos así, diferentes? Si es que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón. Muy bien. En la ventana, vaya espectáculo que hemos visto. En la ventana de Faraón, usted tiene que escoger qué es lo que está viendo. ¿A un montón de gente ignorante o está viendo a los hijos de Dios manifestando el reino? ¿Qué es lo que está viendo usted? El verso 37, les voy a decir lo que estaba viendo. Les voy a mostrar lo que estaba viendo Moisés, que era lo mismo que estaba viendo Dios. Y al final de la prédica vamos a volver a Hebreos 11. Dice el verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y subraye esto que para mí es la parte más importante, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Claro que es un espectáculo ver al pueblo de Dios. Vaya espectáculo ha visto el mundo en los hijos de Dios. Pero vamos enfocando un poquito más hacia Cristo ahora. Aquel día en el Calvario también fue un espectáculo terrible para ver. Tanto, ustedes notaron, ¿qué
¿Qué es lo que ocurrió con el sol cuando en nuestro texto de apertura, nuestro texto áureo en este día? ¿Qué es lo que decía que ocurrió con el sol? Que brilló más brillante que nunca. ¿Cómo dice? Que el día que murió Cristo, ¿qué ocurrió con el sol? Se oscureció, dice. El sol, el profeta lo dice en una forma poética, el sol volteó su rostro, llegó a mirar ese espectáculo horrible y triste de la humanidad crucificando a su Salvador. Tal vez las nubes empezaron a llorar viendo semejante espectáculo. La tierra, ¿qué ocurrió con la tierra? ¿Alguien sabe lo que ocurrió con la tierra? Tembló. La tierra tuvo una convulsión nerviosa, presenciando lo impensable, que el justo muriera por los pecadores. Y no hablemos ni siquiera de lo que ocurrió en el cielo. Los ángeles en el cielo no podían creer lo que estaban escuchando. Hicieron así la oreja para ver lo que estaban hablando los hombres, con el Cristo ahí en juicio. Y no podían creer lo que estaban escuchando. Teniendo a Dios hecho carne, teniendo al Redentor con ellos, le decían: suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, al asesino, al ladrón, suéltanos a ese, escogemos a ese. No podían creerlo. Y ven al juez, sin hacer juicio, ven al juez, entregándose a la voluntad del pueblo y diciendo: ¿qué pues haremos con este Jesús llamado el Cristo? Crucifícale, crucifícale. Ellos no podían, estaban atónitos. Los ángeles no podían creer lo que estaba ocurriendo en la tierra. Era un espectáculo, una acción o cosa que llama la atención y causa asombro o escándalo. Mujeres y niños que miraban, ¿desde dónde? De lejos. Eso era un espectáculo. Eso estaba conmocionando a Jerusalén ese día. Y de repente le oyeron decir cosas que también fueron un espectáculo de admiración. Vaya a Lucas 23. Lucas 23, verso 34. ¿Están conmigo en esta mañana? Lucas 23, verso 34. Dice la palabra del Señor. Y Jesús decía, vea si esto es un espectáculo de admiración, hermano Henry. El que fue escupido, el que fue golpeado, el que fue azotado, del quien se burlaron, a quien estaban acusando y reprochándole, dice, y Jesús decía, verso 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Vea el espectáculo, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, qué espectáculo para el mundo entero y para nosotros también. Una acción o cosa que llama la atención y causa admiración. Ver al Redentor crucificado por los que lo están crucificando y decirle, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Admirable. Es un espectáculo que causa admiración. Ahora usted podría decir, hermano Eric, pero un momento, está correcto que Cristo fue espectáculo, y está claro que los apóstoles, con riesgo de sus vidas, fueron un espectáculo, como dice 1 Corintios 4:9, un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué a nosotros
vamos a venir a hacer un espectáculo. Hoy estaba leyendo una cita del mensajero, de un mensaje, el poder vivificar, no, el sello de la Pascua, la cita de este día. Estaba leyéndola y él decía, y estoy 150% de acuerdo con el mensaje. Él decía, si el mensaje que predicamos solamente tiene suficiente fuerza para hacer que usted venga a la iglesia, estamos perdidos. Si el mensaje que predicamos solo tiene suficiente fuerza para hacerlo usted un miembro de iglesia, estamos perdidos. Porque usted y yo, el mensaje que hemos creído, la palabra de Dios que ha venido a nosotros, no nos tiene que hacer miembros de iglesia. Eso no es suficiente. Debe llevarnos a la persona misma de Cristo. Y no el Cristo histórico, el Cristo viviente, el Cristo resucitado. Debe llevarnos a conocer a Jesucristo en persona. Si esa no es su fe es en vano. Su fe está fracasando, es una derrota. Usted tiene que reclamar las promesas de la palabra, y las promesas de la palabra lo van a hacer usted un testigo de Jesucristo. Y espero que en su corazón ese silencio significa que usted está diciendo amén, y que su corazón está constreñido considerando esto. Espero que no esté indiferente a lo que está diciendo, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice la palabra. No es suficiente con una bonita religión. Millones de personas, dice él, en una fracción de segundo, millones de personas que llenan las iglesias serán destruidas por el poder nuclear. No es suficiente vida de iglesia, no es suficiente vida religiosa. Déjenle la religión a los religiosos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted ha sido llamado a conocer la gloria de Dios, a ser lleno con su Santo Espíritu. Usted ha sido llamado a proclamar las buenas nuevas porque usted mismo las ha experimentado y las está viviendo. Usted es un testigo de primera mano. Si no, usted está derrotado. No significa que usted siempre va a estar. Recuerde el testimonio de Sansón. Pero usted tiene que hacer decisiones de carácter y decir, ¿estoy jugando a la iglesia o estoy siendo un verdadero creyente? ¿Por qué tan duro, hermano Eric? Porque el tiempo se acaba. ¿Por qué tan duro, hermano Eric? Porque yo voy a responder ante Cristo por la palabra que predico. Y tengo que asegurarme, tengo que estar cierto en mi corazón. Cuando Cristo venga y me diga, ¿les dijiste, Eric? Que ponga, le dé play a la cinta y sí les dijiste, sí les dijiste. Una y otra y otra y otra vez. Y si usted endurece su corazón, usted, mi hermano, mi hermana, está sin excusa delante del Señor. Porque mi intención no es manipularlo. Dios sabe que mi intención no es manipular a ninguno de ustedes. Es llevarlos a la experiencia real. Usted tiene que ser un eterno inconforme. Su única satisfacción y conformidad va a ser cuando usted sea completamente lleno de Dios. No se conforme con menos. Escuche, se lo estoy diciendo desde el púlpito. No se conforme con menos. Hasta no ser una nueva criatura, llena con el Espíritu Santo, hasta no ser lleno completamente con su presencia, con su ser, hasta no tener esa plenitud de Dios ardiendo en su corazón. No se conforme, no se detenga, no se limite. No se detenga, por favor. Ese es el mensaje. Un día Pablo se encontró a unos que eran creyentes, eran hermanos de la iglesia. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y el gran Pablo dijo, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que había uno. ¿En qué pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Imagínense, a mí me bautizó el que bautizó Jesús. Eso era en el nombre de aquel que debía venir, que es Jesucristo. Y los mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No se conformen con menos. La religión es una estafa que engaña y ver a los ojos de las personas y les hace creer que venir a la iglesia es suficiente. Eso es mentira. Usted tiene que tener la vida de Dios en usted. Y para tener la vida de Dios en usted,
Hay cosas que tienen que ocurrir en su vida para que eso se dé. Ahora, deje de estar pensando, algún día, tal vez ese día nunca llegue. Algún día seré cristiano de verdad. Algún día me voy a santificar. Algún día voy a dejar de enojarme. Algún día voy a dejar de esa cosa mundana. Algún día puede nunca llegar. Algún día puede nunca llegar. ¿Qué debo hacer, hermano Eric? ¿Qué dijo usted? Lo que hizo Sansón. Tome decisiones de carácter. Tome decisiones. Sienta vergüenza en su corazón y decir, yo quiero honrar a mi Cristo. Yo quiero honrar esa sangre en el madero. Yo quiero ser digno. Yo quiero, como preguntó el mensajero, ¿es tu vida digna del evangelio? Solo esa pregunta ya es un mensaje. ¿Es tu vida digna del evangelio? ¿Estás caminando en esa gracia, en ese amor? Y vea, no estoy diciéndole que se esfuerce a hacer cosas que usted no siente hacer. Le estoy diciendo que se preocupe. Si no siente hacerlas, es hora de que se preocupe. El mensajero habla en unas palabras para la novia. Y dice, usted no puede esperar a que esas puertas se abran. Oiga, este es un buen termómetro, este es un buen examen para nosotros, para todos, para el hermano Eric también. De primero para el hermano Eric. Usted no puede esperar a que esas puertas se abran para tener compañerismo con sus hermanos, para glorificar al Señor. Dice, si usted no se siente así, hermano, es tiempo de que se ponga a orar, porque es más tarde de lo que piensa. Palabras literales del mensajero. Si usted no se siente así, ay, 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 es hora de que se ponga a orar, porque no es como debería ser. Usted debería venir aquí con ese gozo y decir, voy a oír la palabra que me corrige. Señor, corrígeme. Señor, enderézame. Señor, yo no quiero estar mal. Señor, yo quiero estar bien. Si hay algo, yo estaba leyendo, lo tengo por aquí, se lo voy a leer porque estaba examinándolo. Aquí lo tengo anotado, vea. Dice, párrafo 151 de preguntas y respuestas del año 61. Cuando ustedes los ministros están corrigiendo a alguien, por ejemplo, en cuanto a un don, cuando ustedes los estén corrigiéndolos escrituralmente, oiga, escrituralmente, y si ellos se ofenden, recuerde, ese no fue el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no puede ser ofendido por su palabra. Escuchen, el Espíritu de Dios no se va a ofender con la palabra de Dios. Dice, no puede ser ofendido con su palabra. Él viene a su palabra. Él siempre está dispuesto. Un verdadero santo de Dios quiere siempre dar en el blanco. Sí, Señor, yo quiero ser corregido. Yo quiero que el Espíritu Santo me corrija en las cosas que estoy haciendo mal. Yo no quiero ninguna sustitución. Yo quiero la cosa real o nada. Déjenme en paz, dice él. Mejor no me den nada, porque yo prefiero hacer eso que traer un reproche sobre Cristo. Así que si nos arde, si nos compunge, si nos pincha, compungidos de corazón quiere decir que sintieron un pinchonazo. ¡Oh! Algo me clavó por acá. Usted tiene que darle gloria a Dios. Señor, gracias. Yo quiero ser corregido. Yo, Eric Chacón, yo quiero ser corregido. Yo quiero estar bien con el Señor. ¿Pueden decir amén a la palabra? Eso son los mejores. Cuando el silencio, cuando se oye un alfiler que puede, con un alfiler cae y todo el mundo lo puede oír, esos son los mejores mensajes. Porque aquí adentro algo está pasando. Ahora, repito la pregunta. ¿Pero por qué a nosotros vamos a venir a hacer un espectáculo? Si ya lo fue el Señor, si ya lo fueron los apóstoles. Tengo aquí mi nota. Oh Señor, permíteme negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguirte. ¿Cuál es el espíritu que hay en usted? ¿El del mundo o el de aquel que es mayor que el que está en el mundo? Vamos a leer un par de citas. Por favor, vayan a Primera de Pedro 1:12 y luego vamos a ir a Efesios 3. Primera de Pedro 1:12. Hermana Andrea, yo ya le di un testimonio a usted, ¿verdad? Le dije yo que este mensaje, espectáculo ante el mundo, ¿cuánto tiempo tengo de estar orando para predicarlo? Le dije que 2 o 3 años más o menos. Hay mensajes que yo dejo queditos y oro, y oro, y oro, y oro, y me quedo ahí. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a estar orando por este mensaje? Y yo estoy orando ahí.
Primera de Pedro 1:12. Vamos a ver por qué es que tenemos que ser un espectáculo. No basta con que Cristo haya sido un espectáculo en la cruz del Calvario. No es suficiente con que los apóstoles, con riesgo de su vida, se hayan convertido en un espectáculo. ¿Por qué la iglesia debe ser un espectáculo? Vea, dice Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Diga nosotros. Para nosotros, oiga, es para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhela mirar, ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles desean mirar cosas que se están manifestando ahora en la iglesia. Efesios capítulo 3, verso 9, rápidamente por favor. Efesios 3:9. Y ojalá que cada palabra que estamos leyendo hoy sea una semilla sembrada en su corazón. ¿Sabe qué es lo que pasa? Wesley decía, yo tengo ahí un libro sobre se lo presté al hermano Manuel, sobre el avivamiento, la clave del avivamiento se llama, de John Wesley. Y él dice que el terreno, hay que barbechar el terreno antes de sembrarlo, que hay que arrancar la mala hierba, hay que arrancar un montón de cosas, hay que rasparlo, hay que quitar las piedras para que ahora podamos sembrarlo, hay que prepararlo. Dice Efesios 3, verso 9, dice, y de aclarar a todos, ¿aclarar a quiénes? A todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que en Cristo Jesús, que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa sabiduría de la que habla, esa multiforme sabiduría de Dios, no es una sabiduría que se exprese con palabras. Es algo que se da testimonio público de esa sabiduría. Es algo que se vive. Es un espectáculo que se muestra. Mi gloria como creyente, su gloria como creyente, es tener su espíritu. Y por ese espíritu mayor y por esa vida diferente a la que está en el mundo, he sido, soy y seré un espectáculo ante un mundo ciego al amor de su verdad. Algunas personas, la única Biblia que van a conocer es su vida, mi hermano, mi hermana. Será lo único que vean, solamente su vida. Ojalá que no haya tachones en nosotros que somos cartas leídas, cartas vivientes leídas por todos los hombres, dice la palabra de Dios, escritas no con tintas, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ojalá que lean claramente el mensaje que hay en esta carta, en esa carta. Déjenme, por favor, hermanos, déjenme ser un espectáculo al mundo. Ese mensaje lo golpea, ese mensaje lo escandaliza, porque ¿qué fue lo que dijo el hermano Galdona? La verdad ofende y escandaliza. Yo mi prédica en esta mañana está generando, está produciendo, es una acción que está llamando la atención y produciendo escándalo. Estoy siendo un espectáculo en este momento. Déjeme ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, por amor a mi Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está dispuesto usted a hacer por la cruz del Calvario? ¿Ya consideró usted la cruz del Calvario? ¿Ya lo vio a Él? ¿Ya sabe lo que Él, usted entiende lo que Él sufrió en la cruz del Calvario por usted? ¿Usted entiende cuán inocente era Él y cuán culpable éramos nosotros? ¿Usted comprende que Él tomó su lugar? ¿Que Él recibió en su rostro las escupas que eran para usted? Los golpes, pero ¿por quién dice que era para usted? Eso es lo que el diablo ha querido hacer con usted. Escupirlo, golpearlo, burlarse, matarlo. Eso es lo que el diablo quiere hacer con su vida. Y Él dijo, no se lo hagas a ella, házmelo a mí. Y Él puso su rostro, y Él puso su hombro, y Él cargó la cruz, y Él llevó el látigo, llevó el azote, llevó el menosprecio, llevó la burla. Por eso le pregunto, ¿qué está dispuesto a hacer usted por la cruz del Calvario?
déjeme ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres por amor a mi Cristo. Vaya usted a Hebreos 11 por un momento, le dije que íbamos a volver ahí. Hebreos capítulo 11, verso 14. Ya estamos terminando. Hebreos 11, (14) dice así: porque lo que estos dicen, y alguien dice, ¿qué es lo que dice? Les voy a decir qué es lo que están diciendo estos. Voy a querer meter una canción. El hermano Alex cantaba hace años un canto que me gustaba mucho. Él decía: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Cómo decía? Algunos quieren verme ir por el camino de maldad, oír no puedo su llamar, mas voy a mi celeste hogar. Ahora sí, porque los que estos dicen, ¿qué es lo que dice? El mundo no puede ser mi hogar. Claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. ¿Cuántos anhelan algo mejor que lo que este mundo les da? Anhelaban una mejor, esto es celestial. Yo tengo marcado aquí lo siguiente que voy a leer. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Voy a repetirlo. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero usted sabe que Dios sí se avergüenza, no de ellos, no de aquellos que están buscando una patria mejor que este mundo. Usted, como cantó el hermano, yo creo que estamos en el espíritu. De esto hablamos el miércoles también, ¿verdad? Por eso el hermano se sentía gozoso de cantar ese canto de que somos peregrinos y extranjeros. Tal vez para usted sea suficiente ser costarricense o ser nicaragüense. Tal vez se puede decir, es que Costa Rica es el mejor país del mundo. Pero recuerde lo que decía aquel fotógrafo neoyorquino. Después de haber visto la cruda realidad, él ya no podría ser el mismo, compartir esa opinión. Él había visto algo más, él entendía más. Usted que es cristiano, usted que sabe lo que es la vida cristiana, usted que ha experimentado el gozo de la salvación y la dicha del perdón, usted sabe hay algo mejor que ser pura vida. Hay algo más importante, hay algo más, hay una meta más grande. Haga a un lado el orgullo de su apellido, el orgullo de su nacionalidad, haga a un lado esas cosas, despójese como Cristo se despojó. Porque dice que aquellos que buscan, que anhelan esa celestial, Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La tiene lista para aquellos que la están buscando, para aquellos que la anhelan, para aquellos que dicen, este mundo no es suficiente para mí. Esta vida, este pecado, este gozo carnal, no es suficiente para mí. Necesito algo más. Requiero algo más. No es suficiente y no será suficiente hasta que yo sea lleno completamente con el Espíritu Santo, hasta que yo sea lleno completamente con la gloria de mi Señor. Él no murió en vano en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos recibir la vida de Dios. Él murió por nosotros, no solamente para borrar la cuenta que nos era contraria, el acta que nos era contraria, dice la palabra. No solamente para derrotar a los principados y potestades, pero Él murió en la vida, él dio su vida, Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos la misma vida que moró en Él. Ustedes notaron lo que dice la palabra de Dios. Hoy estoy muy poético, discúlpenme. Es la palabra de Dios que me inspira. La palabra de Dios es como un poema. Oiga los hebreos, oiga cómo leen la Biblia los hebreos, como cantándola. Es como un canto.
dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó. Usted sabe qué es lo que hacían, qué es lo que hacían los hombres de Dios cuando veían el pecado, cuando veían el pecado ¿qué es lo que hizo Nehemías? ¿Qué es lo que hicieron ellos cuando llegaron y vieron el pecado en medio de su pueblo? Ellos rasgaban su vestidura, ellos rompían su vestidura y lloraban, estaban de luto, clamaban, lloraban, gritaban, gemían por el pecado que había en el pueblo. Y ese día el velo del templo se rasgó, el velo de arriba abajo se abrió por el tremendo espectáculo que estaba delante de ellos, y para mostrarle a esa generación religiosa que religión no es suficiente, porque la gloria de Dios no estaba detrás del velo. Ahora la gloria de Dios estaba colgando en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero tengo otra parte, yo les voy a leer lo que dice Marcos 8:38, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo le quiero preguntar a usted, ¿para qué ha venido usted a la iglesia? ¿Para qué ha venido a oír la palabra? ¿Para que Dios se avergüence de usted? Porque en su corazón usted rechaza el llamado que Dios está haciendo a su vida. Es ahí donde yo digo, su fe está derrotada si usted hace eso. Usted está aquí, usted vino con un objetivo, usted vino para ser lleno de Dios. Ahora, en el camino, en el esfuerzo por ser llenos de Dios, vamos a encontrarnos que Dios es un Dios, que dice la palabra, muy limpio eres de ojos para ver el pecado. Él es un Dios santo. Y no malentiendan, santidad no es todo el asunto, pero sin santidad nadie verá al Señor. Fe es solamente el fundamento, amén, es el fundamento. Luego sigue, después de fe sigue ¿qué? ¿Cómo dice? Virtud, paciencia, templanza, las 7 virtudes, ¿verdad? Fe es solamente el fundamento, el primer peldaño, esto es fe, la primera grada, para seguir avanzando. Y usted podría menospreciar lo que es fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Algo tan sencillo, que no le falte la fe, que no le falte la santidad, porque usted tendría tremendos hoyos. ¿Se imagina usted, hermana Gretel, se imagina usted una novia yendo al altar con así huecos en el vestido? Eso sería un hazme reír, ¿verdad? La gente diría, qué locura. Parecería como una pordiosera, que esos huecos, esos harapos que anda, ¿por qué así? No, la novia, cuando marche al encuentro con Jesús, dice que ella marcha sin mancha y sin arruga. ¿Se imagina usted, Pamelita, el día de su boda, usted con su vestido bien bonito y que alguien le vacíe una jarra de café encima? Ya le vi la carita, nada contenta se ve, ¿verdad? Nada. Yo estaría igual de enojado también. No, sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios llama a los que viven esa vida de pecado con cara de cristianismo, lo llama manchas en nuestros ágapes, es como le dice. Estamos aquí para ser transformados por la palabra. Mi deber como pastor es decirle que Dios no va a ser burlado, que la palabra de Dios se va a cumplir toda, que Dios quiere más que religiosos, Dios quiere gente llena con su espíritu. Mi recomendación como su hermano en Cristo, ni siquiera como pastor, como su hermano en Cristo, no se conforme con una visita a la iglesia, no se conforme con una leidita una vez al mes a la Biblia, no se conforme, avance, lea su Biblia, ore, congréguese, dígale amén a la palabra, sirva al Señor, dé un paso, luego otro, siga adelante, siga predicando el evangelio, siga testificando, siga santificándose, siga avanzando, no se detenga hasta que usted sepa en su corazón, hasta que usted esté tan lleno de Dios, hasta que usted esté tan lleno de su gloria, que usted diga, ahora sí es suficiente, ahora lo tengo todo, porque lo tengo a Él. La vida que estaba colgando en el Calvario, ahora la tengo yo aquí. El amor que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora lo tengo yo aquí.
Pero ustedes que guardan rencorcitos, ustedes que tienen pequeñas disputas, ustedes en su corazón saben cuál es la vida que le agrada a Dios. Yo quiero llegar, hoy estamos, ¿qué fecha estamos hoy? 16 de febrero. Yo quiero que el Señor abra la bitácora y diga, a ver, Eric, ¿dijiste o no dijiste? 16 de febrero, lo dijiste, Eric, lo dijiste. Yo quiero levantar mi cabeza y decirle, Señor, fue difícil, pero lo dije, Señor, lo dije porque te amo, porque los amo a ellos también. Porque religión no nos va a hacer ningún bien. Estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos algo más real, algo más contundente. Necesitamos la vida de Dios en nosotros. Piensen por un momento. Quiero que piensen por un momento. Si ese fotógrafo de la National Geographic, con algo tan natural como ver gente muriendo de hambre o ver guerra, ya no puede llegar a ser el mismo delante de la gente, esa vida vacía y superficial. Si él solamente tiene una experiencia natural, piense cómo sería para un hombre o una mujer que han tenido una experiencia sobrenatural, que han comprobado que Dios es bueno, han comprobado que su misericordia es nueva cada mañana, han comprobado el poder de la sangre, han comprobado el gozo de la salvación, la dicha del perdón. El problema que tenemos aquí en las iglesias es un problema de comprobación. Yo no dudo, yo no creo que nadie en esta iglesia dude que lo que estoy diciendo es cierto. Yo creo que todos lo creen. El problema es que no tienen que solamente creerlo. Está bien que lo crean porque es el primer paso. Tienen que comprobarlo. Tienen que comprobar que Dios es bueno. Vaya usted en su oración y dígale, Señor, ese predicador dice que no es suficiente con que yo vaya a la iglesia, que necesito algo más, que te necesito a ti, todo llenándome. Recuerde mi palabra. Si este fuera el último mensaje, si yo tuviera que morirme porque no me tocó, me llegó la hora. Recuerden, el hermano Eric dijo el domingo, eso no es suficiente. Necesitan más de Dios, más de Dios. Sigan sirviendo, sigan orando, sigan cantando, sigan congregándose, sigan perseverando, sigan amando, sigan perdonando la vida de Cristo. Si usted, vea, hermano Eric no es infalible, el hermano Eric comete errores y va a pedirle perdón a Dios también, porque soy un ser humano. Pero recuerde lo que le dije de Sansón. Sansón cometió su error. Sansón se equivocó. Metió la pata y la metió hasta el fondo. Pero Sansón tomó una decisión de carácter. Sansón le puso un alto a esa condición espiritual. Sansón le puso un hasta aquí. Dijo, ya no más, hasta aquí. Y para eso, les voy a decir algo, hermanos. Se requiere carácter. El hasta aquí, usted lo pone con carácter, no con otra cosa. Se requiere carácter para decir, hasta aquí con esta vida, hasta aquí con esa conducta, hasta aquí con esto, hasta aquí. Yo te lo quiero dar, Señor. Te lo quiero dar. Y cuando usted lo haga, ¿en qué se va a convertir? Dijo el hermano Eric. En un espectáculo. Los compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad, los compañeros del colegio, lo van a ver y van a decir, ahora sos cristiano. Ya no. Así que ya no tomas, ya no bailas, ya no fumas, ahora sos cristiano. Ahora ya cambió su forma de vestir. Ahora usted ya no se ríe de esos chistes, que es que ahora sos muy santo. Hermano Eric, ¿qué, Orlando? Es que sos tan santo que ya no te puedes reír de mis chistes vulgares. Su fe lo va a convertir en un espectáculo. Recuerden esto, cuando usted tenga miedo de sufrir el oprobio, 3 palabras: oprobio, vituperio, persecución. Cuando usted sienta, qué feo sentir esto, qué feo que se burlen de mí, qué feo que me señalen, qué feo que me apunten, recuerde mis palabras. Es hora de levantar la cabeza y decir, por ti, mi Señor Jesucristo, para ti, a ti, Señor. Yo no me debo a ellos, yo me debo a ti. Ellos no murieron por mí en el Calvario, tú moriste por mí en el Calvario. Yo todo te lo debo a ti.
Y usted, mi hermano, mi hermana, va a tener una bendición como usted no se puede imaginar que tenga. El consuelo. Es lo que dice Hebreos 12. Dice, ninguna disciplina es causa de gozo al momento presente. Pero luego queda un ¿qué? ¿Un qué? Un fruto apacible de gozo, de la obediencia, el fruto de la obediencia, el fruto del sacrificio, el fruto de haber dicho, Señor, yo voy a llorar estas lágrimas por ti y van a ser para tu gloria. Yo voy a pagar el precio por ti y va a ser, esto, Señor, es nada por lo que tú hiciste en el Calvario. ¿Sabe qué es eso? La historia que les conté. El constructor del puente vio a los críticos, vio a todo el mundo diciendo, ese puente se va a caer. Ese puente representa la vida cristiana, la vida consagrada, la vida en el Espíritu. Eso no puede sostenerse en esta vida. Nadie puede vivir así en este mundo. Y Cristo, el gran constructor, empezó a caminar sobre el puente. Y luego vino Pedro, y luego vino Pablo, y luego vino Ireneo, y luego vino Martín, y luego vino hermano Branham, y luego vino Alex, y luego vino Orlando, y luego vino Manfred, y luego vino Eric, y luego vino Gretel. Cada uno de nosotros con decisiones de carácter diciendo, yo voy a caminar sobre ese puente y voy a mostrarle este espectáculo al mundo. El espectáculo que dice que la vida cristiana va a permanecer cuando este mundo deje de existir. De que mis cielos y tierra pasarán, pero que mi palabra nunca pasará. Ya yo prediqué el mensaje. Les toca a ustedes responder al desafío. Dios les bendiga, pónganse de pie. Dios les bendiga.